Hola a todos, bienvenidos a Mente Bíblica, el canal para la gente que ama la escritura, que le apasiona, pero que sobre todo la estudia y que busca la manera de cómo ponerla en práctica en su día a día. El tema de hoy, un tema polémico que ha generado muchos debates, muchas conclusiones equivocadas, gente herida, gente desanimada, gente preocupada. Estoy hablando de los diezmos. Y en particular quiero compartir de manera muy resumida una perspectiva bíblica acerca de este tema. ¿Y por qué hago énfasis en la palabra bíblica? Y es que muchos de nuestros aprendizajes en temas como este, pero en particular de este, se debe a la tradición, pero no a la convicción. ¿Qué quiero decir? Que muchas personas han aprendido a diezmar no porque fueron a la Biblia, porque tuvieron una convicción, una revelación del tema, sino que les enseñaron por tradición. Le dijeron en la iglesia que era así. Su líder les dijo, vieron que la gente lo hacía y entonces empezaron a practicarlo, pero no porque hay una convicción real. La Biblia dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento y hay que traer luz sobre este tema. Gente que no lee la escritura y que tal vez se queda en textos fuera de contexto, que también es muy importante y desde luego hay que aplicar para entender este tema algo de hermenéutica. Para comenzar quiero poner algunos puntos importantes en claridad. Lo primero es trazar la línea entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre lo que es la ley, entre lo que es la gracia, porque en ambos lados de la línea está el tema de dar, el tema del manejo del dinero. Y en particular, desde la perspectiva antiguo testamentaria, hay que dejar la claridad que en la ley se daba por obligación y en la gracia se da por generosidad. También es algo importante para poner allí. Y lo siguiente es hablar del dinero. A mucha gente le incomoda cuando se habla de dinero en la iglesia, cuando se habla de dinero en cuanto a los temas espirituales. Y desde luego, hablar de dinero es muy importante y sobre todo razonable y lógico. Y la razón es porque sin dinero no podemos vivir. Hacemos parte de un sistema donde la plata y el manejo de la plata son demasiado importantes. Un mundo transaccional que sin plata no se come, sin plata no se pagan colegios, no se pagan arriendos, no se paga la gasolina del carro. Entonces se necesita. Por lo tanto, hablar de este tema no se debe hablar desde los laditos, desde la periferia, sino que hay que atravesarlo. Y Jesús en particular es un tema que en las por lo menos 38 parábolas que se estiman, 16 de las parábolas hablan del manejo financiero. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla, porque de acuerdo a la manera que manejamos el dinero, se revela lo que hay en nuestro corazón. No solamente revela lo que hay en nuestro corazón, sino también revela el estado de nuestro carácter. Así que para Dios, hablar de dinero es importante por lo que puede pasar en nuestro corazón y no porque Dios necesita nuestro dinero. Entonces, importantísimo. Y hablando del corazón del ser humano, es importante entender que el dinero no solamente afecta a nuestro corazón, sino que con el dinero podemos hacer lo bueno y podemos hacer lo malo. Entonces, también Dios quiere ver qué hacemos con el dinero que recibimos. Y Dios también necesita saber si puede entregarnos la bendición, porque hay personas que no reciben la bendición solo por el hecho que Dios sabe que ese dinero no le va a hacer bien. Así que desde esta perspectiva hay que entrar a la Biblia y quiero que vayamos desde el Antiguo Testamento a ver algunas cosas importantes. La palabra diezmo se menciona en la Biblia 14 veces, diezmo en el Antiguo Testamento, y la palabra en plural, diezmos, 24 veces. Hay un pasaje muy particular que está en Deuteronomio capítulo 14 y que quiero que por favor lo leamos de una manera muy práctica. Voy a estarlo leyendo en la traducción NTV, Nueva Traducción Viviente, que nos va a dar claridad de varios puntos aquí. Pero como lo vamos a hacer de manera resumida, quiero adelantarte los 3 objetivos que yo encuentro de la razón por qué Dios quiere que diezmemos. Porque quiere que entreguemos dinero si es algo tan complicado. Y lo primero es entender el contexto de a quién le habla, ¿no? Dios está diciéndole esto a una nación que acaba de salir de 500 años de esclavitud. Una generación que no tenía posesiones porque ellos eran esclavos. Ellos vivían en un régimen, así que ellos no estaban acostumbrados a tener oro. Cuando ellos salen
porque el Espíritu los saca de Egipto, ¿verdad? Y ya pasa todo lo que pasó allí con Faraón. Ellos reciben por primera vez oro, plata, joyas que nunca tuvieron acceso, que tal vez miraban a sus amos egipcios entre tanta riqueza, pero ellos no tenían ni eran dueños de nada. Así que una generación totalmente silvestre, una generación totalmente neófita, novata, que no sabía qué hacer con la plata. Y es tan novata que cuando uno mira la escritura, cuando Moisés se entrevista con Dios, estos cabezones, porque no se les puede decir de otra manera, van y hacen ídolos y se enloquecen con el dinero, que eso es algo que Dios quiere medir de su pueblo, de sus hijos. ¿Qué haces con el dinero? Pero en particular esta generación, porque uno dice, ¿por qué Dios les aplica una ley tan fuerte? Bueno, Dios quería cambiar su manera de pensar. El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Roma: cambien su manera de pensar para que conozcan que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y Dios quería alcanzar el mismo objetivo allí con ellos: cambiar su manera de pensar para que alcanzaran por lo menos 3 objetivos que encuentro yo aquí en Deuteronomio 14. El primero es tener temor de Dios. El segundo es tener una unidad familiar. Y número 3, tener una conciencia social. Por favor, leamos el pasaje. Mire lo que dice, y aquí vamos a encontrar varias cosas importantes. Y voy a leer desde la parte que dice la entrega de los diezmos, que es en el versículo 22 en adelante. Aunque si quieres hacer lectura desde el versículo 1, vas a poner en contexto más cosas, pero aquí habla específico. Entonces dice: deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches cada año. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica, y resalto aquí el primer objetivo, te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Increíble, porque nos enseñaron, o por lo menos a mí me enseñaron, que el diezmo era para sostener la iglesia, que el diezmo era para ser bendecido, porque si yo doy, voy a ser prosperado. Y una de las cosas que encuentro al leer la escritura, la primera convicción que viene a mi corazón es que Dios quería que desarrolláramos esta práctica para aprender a tener temor a Dios. Dios estaba construyendo una conciencia en la mente de una nación que no tenía conciencia del dinero, que no sabía qué hacer con el dinero, y por eso Dios, de manera impositiva, buscaba romper esos argumentos de pobreza y de ruina a través de esta ley tan pesada y rígida. Sigue en el verso 24. Ahora bien, cuando el Señor tu Dios te bendiga con una buena cosecha, podría suceder que el lugar de adoración que Él elija para que su nombre sea honrado te quede demasiado lejos para llevar tu diezmo. En ese caso, puedes vender la 10ª parte de tus cosechas y manadas, poner el dinero en una bolsa y dirigirte al lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Cuando llegues, podrás usar el dinero para comprar cualquier clase de alimento que desees: ganado, ovejas, cabras, vino u otra bebida alcohólica. Luego comerás hasta quedar satisfecho en la presencia del Señor tu Dios y celebrarás con todos los de tu casa. Luego de que comas y quedes satisfecho, celebrarás con los de tu casa. Segundo objetivo que Dios quiere generar en una nación que necesita una conciencia acerca del manejo del dinero, y es generar unidad. En muchas familias el dinero lo que ha causado es división, y Dios lo sabe. Dios lo sabe, porque todo lo sabe, y Dios quería que la nación con la que iba a hacer un pacto no solamente tuviera temor del Señor, sino que fuera unida. También dice la Escritura que una familia, una casa dividida jamás va a prosperar. Así que la prosperidad no la mide el dinero que tuvieran, sino la capacidad de permanecer unidos. Y Dios sabía, y Dios sabe, que el dinero quebranta y rompe familias, divide familias de maneras tremendas. Así que Dios dice: cómanse ese diezmo. No está diciendo entréguenlo a la iglesia, sino disfrútenlo ustedes con su familia. Aprenda a disfrutar la bendición de Dios en familia. Cuando yo leo esto de la Escritura, me doy cuenta que me lo habían enseñado diferente. Y mira lo que
sigue diciendo, porque también hay que hacer justicia. Aquí dice en el verso 27, pero no descuides a los levitas de tu ciudad, porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Está haciendo una aclaración muy importante. Hey, la iglesia es importante, el templo es importante, los levitas son importantes, pero hay dos objetivos grandes macro que Dios quiere cumplir: temor al Señor, unidad familiar. Pero mira lo que sigue diciendo aquí, que es el tercer objetivo. Al final, verso 28, de cada tercer año, o sea, cada tercer año el diezmo se daba anual, pero el diezmo número 3, el tercer diezmo, que eso tampoco nos lo han enseñado, por lo menos a mí, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Y mira lo que dice: dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus, y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos, a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces, objetivo número 3, el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. La bendición de Dios para aquellos que dan viene por el desarrollo de una conciencia social. Dios no solamente quería que hubiese temor en el corazón, unidad familiar, sino conciencia social. Es por eso que cuando uno mira la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de la gracia, ellos comienzan a bendecir a las viudas, a atender a los huérfanos a la mesa, y empiezan a desarrollar toda una labor social, cosa que se nos ha olvidado en el cuerpo de Cristo. Tristemente, en muchas iglesias, no en todas, no se desarrolla labor social. Y tal vez esos fondos que se recogen se utilizan para agrandar el templo, se utilizan para la familia pastoral, tal vez para comprar casas, carros, lujos, pero no para lo que realmente Dios está diciendo en la palabra. Ahora, también es importante dejar una data estadística que no quiero dejar de decirla. Hace 10 años, no tengo la estadística actual, pero me sirve mucho para el ejemplo que quiero hacer. Hace 10 años, en la Asociación Distrital de Ministros del Evangelio, averigüé y me contaron que en Colombia, y estoy hablando de Colombia, había en ese momento 40,000 iglesias registradas con personería jurídica, sabiendo que hay muchísimas que no están registradas. Pero, otra vez, para efectos del ejercicio, este número me sirve. Son 40,000 iglesias que están registradas. Hay mucha gente que cree en un mito, y es que todos los pastores son ladrones, que todos los pastores se roban el diezmo, y que la iglesia es un negocio y que todo el mundo es rico, cosa que no es cierta. Entonces yo un día, preguntándole a las personas que afirmaban eso, les decía, bueno, ¿cuántas iglesias realmente hay en Colombia? Son 40,000. De esas 40,000, realmente, ¿cuáles son mega iglesias? De esas que tú dices que el pastor anda en jet, que el pastor anda en Mercedes, que el pastor tiene una mega iglesia. Y realmente, si tú miras a conciencia y tratas de hacer una lista, y por favor, si tú que estás viendo este video conoces de iglesias, por favor anótanos allí y hagamos una lista a ver realmente cuántas alcanzamos a tener. Pero yo le decía, mira, no alcanzan, y créeme que no alcanzan a ser 50, por lo menos iglesias de esas características. Ahora, yo les decía, vamos a ser más generosos, digamos que son 400 para facilitar la estadística. Y yo le decía, ¿cuántas son 400? Que no las hay, desde luego no las hay, de 40,000, el 1%. Lo que quiere decir es que el 99% de esas iglesias son iglesias con escasez de recursos que luchan para que la gente dé, porque de hecho, si tú te das cuenta, vivimos en una generación que no da, en una generación egoísta, que tal vez por la economía, por las circunstancias, por la desconfianza, por muchas cosas, hoy la realidad de muchas iglesias, del 99% de las iglesias, estoy hablando de números, de 39,600 iglesias, sufren, luchan, el pastor lucha para poder pagar los servicios, para pagar el arriendo, y por eso tal vez se motivan muchas veces a hablar tanto del diezmo, cosa que le molesta a la gente. Conozco personas que dicen, ay, en esa iglesia no hacen sino hablar del diezmo. Bueno, para hacer justicia muchas veces es porque la gente no da.
No porque el pastor se roba el dinero, no porque el pastor se gasta la plata comprando carros, comprando lujos, sino de verdad es muy difícil, y lo digo también como pastor desde mi perspectiva pastoral, pero también conociendo un poquito más del tema, ¿no? Y haciendo justicia, que desde luego sí hay iglesias que tienen muchos recursos, donde hay mucha gente que da, pero no es tanta, ¿verdad? Y tal vez de ese grupo de iglesias que haya pastores que roben, que hagan cosas malas. Desde luego, hay un dicho que dice, de todo hay en la viña del Señor. Pero el punto y el objetivo acá es decirte, no generalices. Y entiende que para Dios el dinero es importante no porque le interese simplemente sostener un templo, sostener una situación, sino que quiere cumplir unos objetivos en el corazón de la gente. Pero desde la ley, porque cuando la iglesia pasa el tiempo de la gracia, el creyente, ya no la nación, porque Dios con la gracia abre su pacto no solamente a un pueblo específico, sino a todas las generaciones que quieran acercarse, que son bendecidas por Abraham. Y cuando uno mira desde la perspectiva del Nuevo Testamento, Jesús no habla del diezmo, pero por allí el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 7, que no lo voy a leer, empezamos a entender un concepto que es el sacerdocio de Melquisedec, que en esencia nos habla de cómo desarrollar un corazón generoso hacia aquel que nos bendice. Dice Hebreos 7 que Abraham reconoce el sacerdocio y la grandeza de Melquisedec al bendecirle. Lo que quiere decir esto es que nosotros debemos reconocer a aquel que nos bendice, que extiende una bendición. Ahora la pregunta es, ¿tu iglesia te bendice? ¿Tu pastor te bendice? ¿Tus líderes te bendicen? ¿Hay gente que te bendice de parte de Dios? Bueno, a esas personas hay que reconocerles con generosidad. Así que cada vez que tú recibas una bendición de alguien, dice la Escritura que deberíamos bendecirles generosamente. Pero no está hablando de un número, no está hablando de un mandato, sino que Pablo le habla luego a la iglesia en Corinto diciéndoles, pongan ustedes en su corazón lo que el Espíritu Santo les dé para dar, y no den por necesidad, no den por carga, no den porque les toca, por obligación, sino den porque Dios está desarrollando algo muy importante en sus corazones. Así que en el Antiguo Testamento se vive bajo la ley deuteronómica, pero Cristo quiere desarrollar 3 leyes que vivamos y que apliquemos en el Nuevo Testamento. La primera es la ley de dar. Mayor gozo está en dar que recibir. Jesucristo quiere y Dios quiere que tengamos corazones generosos dispuestos a dar. Todo el cristianismo y todo en la vida cristiana se trata de dar y dar con generosidad. Lo que nos lleva a la segunda ley, que es la ley de la siembra y de la cosecha. También el libro de Gálatas dice, no te engañes, todo aquel que siembra también recibe. Así que importantísimo, tenemos que aprender a dar y de lo que damos, de eso recibimos y aplica desde el área financiera, desde luego. Y viene la ley número 3, que es la ley del sacrificio. Cuando tú das con sacrificio, así como aquella viuda que dio no el diezmo, tal vez dio más de lo que tenía que dar. Y qué importante entender eso, que para el Nuevo Testamento no hay un número como tal. Fíjate que en Hechos capítulo 2, los comienzos de la iglesia primitiva, la iglesia daba porque era generosa y muchos daban sus casas, muchos daban sus posesiones y todo lo que tenían. Y en particular, no lo hacían para levantar una mega iglesia, lo hacían para atender a las viudas, a los huérfanos. Tanto así que los discípulos tenían tantos recursos que en un momento dijeron, hey, necesitamos conseguir más gente para que nos ayuden a esto, que se dediquen a la fundación de los discípulos y ellos poder cumplir con la gran comisión. Una iglesia generosa, un corazón generoso es lo que anhela el Señor para esta temporada. En Mateo capítulo 25, el día del juicio, cuando el Señor separa las ovejas de los cabros, habla de la importancia de la labor social de la iglesia. Le dijo a aquellos que fueron por los pequeños, que visitaron en los hospitales, que ayudaron a esos menesterosos, a esos necesitados, les dijo, por cuanto lo hicieron con ellos, es como si hubieran tenido un
pacto directo conmigo, un sentido social. Tristemente, dentro del cuerpo de Cristo ha venido un espíritu de indiferencia y en particular hacia la necesidad de las personas. Y si bien la iglesia no puede atender a todos los pobres, de hecho Cristo lo dijo cuando María Magdalena enjuga sus pies con perfume, que viene la crítica de Judas: ¿por qué no se gasta esto en los pobres? Bueno, Jesús dijo: pobres siempre va a haber. Así que la iglesia y la labor de la iglesia no es resolver la pobreza del mundo, pero sí es tratar con la miseria del ser humano, y la mayor miseria del ser humano es no tener a Dios en el corazón. Pero también tener una sensibilidad como la tuvo el samaritano, aquel que estuvo dispuesto a bendecir y fijar su corazón en ese menesteroso. Hay algo importante que yo digo, y es, con eso termino, que nuestra relación vertical con Dios está determinada no por mi santidad, no por mi teología, no por mi servicio, sino está determinada por mi capacidad de extenderme horizontalmente al prójimo. No se te olvide nunca eso. ¿Quieres crecer en lo espiritual? Tienes que extenderte hacia lo horizontal, hacia aquel que te necesita. Y muchas veces el que te necesita no está en África, no está lejos por allá. No. Está en tu casa, está en la habitación de al lado, está al lado en tu cama, está entre tu metro cuadrado. Eso es lo que Dios quiere transformar en una generación que hoy en día no vive esclava como vivía esclava en Egipto, pero vivimos esclavos de nuestro ego, vivimos esclavos de nuestras pasiones desordenadas y de un sistema que también nos tiene en esclavitud, pendiente de otras cosas. Y Dios también quiere, a través de la generosidad, así como en Israel en el Antiguo Testamento rompió con la ley muchos esquemas y argumentos. A través de la generosidad quiere romper muchas cosas. Es importante dar, y Dios te anima y aún a que des más del 10%, porque no es un número, es el tamaño que pone el Espíritu Santo de acuerdo a lo que has recibido. Dios te ha bendecido mucho, te ha dado mucho, cuantifica eso y te vas a dar cuenta que Dios merece más del 10%. Así que anímate, deja que el Espíritu Santo ponga en ti cuánto debes dar, pero sí es importante dar. Es una bendición dar, y como dice la ley del boxeador, siempre será mejor dar que recibir. Dios te bendiga.